escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti. Estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Nada más que escucharte hablar. Háblame, Señor, te escucharé. Levanta tus manos a Él y dile conmigo en voz alta. Háblame, Señor. Díselo de nuevo, háblame, quiero escuchar tu voz, quiero escucharte. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, pasaría el tiempo así, sin querer nada más
buenas noches a todos, el Señor les bendiga, qué gusto me da poder saludarlos a través de este medio. Los bendigo por estar allí conectados, buscando al Señor, aprendiendo más de su palabra. Quiero recordarles algunos anuncios, como todos los miércoles, así como hoy a las 7 de la noche tenemos nuestro servicio. Estamos online por ahora los miércoles a las 7 de la noche a través de este canal. También recordarles, el día de mañana tenemos nuestra alborada a las 5 de la mañana. Mañana se les envía a las 5 el devocional, las canciones, para que ustedes puedan conectarse allí. Es un tiempo donde más necesitamos buscar a Dios, donde necesitamos interceder cada día más. También los martes y los jueves a las 7:30 de la noche tenemos nuestras clases por Zoom, nuestras clases de CEPI. Tenemos 2 grupos diferentes, hemos avanzado con estos grupos, entonces todos los martes a las 7:30 y los jueves, es decir, mañana también 7:30 de la noche por Zoom. El link se los envía el pastor. Así que todos los mentores, los que tienen a alguien allí empezando, invítelos para que puedan ser parte de esta bendición. Y a los mentores les animo para que sigan haciendo sus grupos, reportándolos, para que sigamos extendiendo la obra del Señor. Esa es una gran forma de extender la obra de Dios. Recordarles también que ya tenemos nuestros cultos presenciales. De pronto, si no has podido asistir a uno de nuestros cultos presenciales, te invitamos para que asistas. Créeme que tú vayas y te congregues. Es una honra para el Señor, pero también es una forma de vencer los miedos. Vamos a la iglesia juntos y adoremos al Señor. Los domingos a las 9 de la mañana el culto está durando 1:20 por todos los protocolos de bioseguridad. Desinfectamos y empezamos nuestro culto a las 11 de la mañana de nuevo. También vamos 1:20 más o menos de culto. Entonces los invitamos a todos. Y si realmente tú no puedes asistir, pues puedes verlo a través de nuestro canal de YouTube a las 9 de la mañana. Lo estamos transmitiendo también nuestros servicios. Y después del servicio de las 9 vamos con el culto de los niños. Los niños también sigan allí pegaditos de su culto infantil. Y también, mis hermanos, invitarlos, animarlos, pero también bendecir a todos aquellos que aún en medio de este tiempo no han dejado de ser fieles al Señor, no han dejado de ser generosos, no han dejado de apoyar la obra del Señor. Los bendigo, gracias, gracias. Yo sé que Dios está recompensándonos a todos los que lo hacemos y nos seguirá haciendo, pero también te animo para que lo sigas haciendo, y tú que no lo has estado haciendo, te animo para que lo hagas. Hazlo, porque es una gran bendición. Aquí puedan ver en pantalla los medios electrónicos que tenemos para hacerlo, pero también puedes hacerlo a través de una llamada. Nos llama, nos escribe: yo quiero dar mi diezmo, yo quiero dar mi siembra, yo quiero dar un aporte, yo quiero dar una ofrenda, y con gusto será recibido, porque la obra del Señor necesita seguirse sustentando. Dios te bendiga. Sin más, quiero en estos momentos elevar una oración especial por una niña por la cual hemos estado orando todos estos días. Gracias a todos los que han estado orando. Se llama Camila Figueroa. Vamos a orar por ella, vamos a orar por los enfermos de COVID, pero también vamos a orar por una familia, la familia Bonaga, que también está infectada. ¿Por qué no cierras ahí tus ojos y levantas una oración y le dices: Señor, clamamos tu misericordia por la vida de Camila, Señor? Hemos orado, muchas personas estamos orando por ella, y yo sé, Señor, que tú nos escuchas, que hay imposible para ti, no hay nada, Señor, pero pedimos que por tu misericordia, Señor, sea esa niña levantada de esa cama sin ninguna secuela, Dios, que Camila esté sana, sea libre, Señor, pueda levantarse, Señor, ese hematoma pueda desvanecerse milagrosamente en el nombre de Jesús. Oramos por todos los que están infectados de COVID, familiares, amigos, por la iglesia, por todos, Señor, aún los que no conocemos, para que también por tu misericordia seas tú sanándolos, Señor, libertándolos, limpiándolos, Dios mío. Ahí está la familia de Sebastián, Señor.
Señor, la familia Onaga, lo levantamos delante de tu presencia, creyendo, Señor, que tu propósito, Señor, está que esa familia sea sana, Dios mío, y que hay un propósito de salvación también para con ellos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los dejo con nuestra predicadora invitada en esta noche. Dios les bendiga. En la cruz se lavó todo lo que mi alma tanto cargó. Fuiste tú, mi Jesús, quien pagó el precio de mi perdón. Y no hay palabra que quiera hablar, ni hay canción que se me antoje cantar, pues si no es para ti, no hay razón para poder existir. Eres el aire, la lluvia, la risa de los niños, la fuerza, la calma, la guía en mi camino, misterios, estrellas, galaxias y sorpresas que llenan. Eres la noche, el día, la luz que me ilumina, destino, pasado, tesoro más preciado, la llave, la puerta, la voz que me alimenta y alienta. Tu amor hace eco en todo mi universo. Eres tú la razón por la cual perdido ya no estoy. Mi dolor se marchó por la fuerza de tu abrazo y calor. Y no hay palabra que quiera hablar, ni hay canción que se me antoje cantar, pues si no es para ti, no hay razón para poder existir. Eres el aire, la lluvia, la risa de los niños, la fuerza, la calma, la guía en un camino, misterios, estrellas, galaxias y sorpresas que llenan. Eres la noche, el día, la luz que me ilumina, destino, pasado, tesoro más preciado, la llave, la puerta, la voz que me alimenta y alienta. Tu amor hace eco en todo mi universo. Oh, oh, oh. Y no hay palabra que quiera hablar, ni hay canción que se me antoje cantar, si no es para ti, no hay razón para poder existir. Eres el aire, la lluvia, la risa de los niños, la fuerza, la calma, la guía en un camino, misterios, estrellas, galaxias y sorpresas que llenan. Tú eres la noche, el día, la luz que me ilumina, destino, pasado, tesoro más preciado, la llave, la puerta, la voz que me alimenta y alienta. Tu amor hace eco en todo mi universo. Tu amor hace eco en todo mi universo. Oh, oh. Tu amor hace eco en todo mi universo. Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. En esta noche tengo el privilegio de dar el mensaje, por lo que le doy la gloria y la honra a Dios por esto. Ustedes saben que antes de empezar debemos de colocar este espacio, este tiempo y esta enseñanza delante del altar de nuestro Dios. Así que te invito que ahí donde tú estás, inclines tu cabecita de una forma reverente y hagamos una corta oración.
Padre de la gloria, en esta hora, Señor Jesucristo, nos presentamos delante de ti, Dios de los cielos y de la tierra, agradeciéndote, Señor, por este día que ha transcurrido, Dios. Gracias por tus bendiciones, Señor. Gracias por tu infinita misericordia. Te pido en esta hora, Espíritu Santo, que seas tú abriendo el entendimiento de mis hermanos, Espíritu de Dios, para que esta palabra, Señor, no solo llegue a su corazón, a su mente, Señor, que este mensaje les abra sus ojos, bendito Dios, los ojos espirituales, Espíritu Santo. Y te pido, Señor, que te glorifiques, Dios de los cielos, que seas tú, Señor, usándome como tu instrumento, Señor, para hablarle a ellos en esta noche, bendito Padre, a través de este mensaje, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, en esta noche les quiero predicar acerca del paralítico de Betesda. Así que te invito que vayas a tu Biblia, al Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 1 al 18. Y dice así: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Al instante, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: el día de reposo no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Ok, amén. Vamos a hacer una pequeña introducción antes de entrar en materia. El estanque era uno de esos lugares donde la gente enferma acudía para ser sanada. Nos lo acaba de decir la Biblia, lo acabamos de leer, ¿verdad? De hecho, el apóstol Juan en el versículo 3 nos dice que yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Y este lugar tiene algo especial, y es que para nada hace honor a su nombre. Y ustedes dirán: ¿cómo así que para nada hace honor a su nombre? Sí, porque Betesda significa casa de misericordia. Y muy seguramente, si tú escuchas que un lugar se llama casa de misericordia y que la gente va a ese lugar para ser sanada, la vas a relacionar con Dios. Pero miremos que no tiene nada de misericordioso que un ángel descienda y solo sane a uno cuando había tanta necesidad en ese lugar. Aquí no vemos el carácter de Dios, porque cuando Jesús envió a sus discípulos y envió a los 70, les dijo: vaya, sanen enfermos. Jesús no le dijo: vaya, sanen un enfermo.
¿verdad? Jesús le dijo, vayan sanen enfermos, vayan liberten cautivos, y añadió en el libro de Marcos, porque esa es la voluntad del que me envió. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad del Padre? Sanar a todos, libertar a todos, restaurar a todos, salvar a todos. Entonces podemos ver claramente que en esta casa de misericordia no puede ser un lugar de Dios, porque viola el carácter y la naturaleza de nuestro Dios. Y dice que bajaba un ángel, ¿verdad? Que descendía y sanaba a uno. Pero si vamos a la misma escritura, en el libro de Salmos, capítulo 34, versículo 7, dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Quiere decir que cuando el ángel de Jehová desciende, hace la obra no por uno, sino por todos. Amén. Ya después de esta introducción, ahora sí vamos a entrar en materia. Y dice el versículo 1, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Juan está relatando los hechos que ocurrieron. Las fiestas más importantes para los judíos era la fiesta de la Pascua, la fiesta de los tabernáculos y la fiesta de Pentecostés. Todos los varones judíos eran obligados a ir a esta fiesta, o al menos los que vivían a 25 kilómetros alrededor del templo de Jerusalén. Aquí no nos especifica en esta porción de la palabra cuál de estas fiestas estaba celebrando, pero sí podemos entender por qué Jesús se encontraba en ese momento en Jerusalén. Jesús, al parecer, cuando entra a este templo, a este lugar, a este estanque, al parecer entra solo, o al menos Juan, el apóstol, autor de este libro, se niega a decirnos quién lo acompañaba. Y dice el versículo 2, y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Hay muchas interpretaciones alegóricas frente a este versículo. Hay unos que dicen que estos 5 pórticos se refieren a los 5 libros de la ley de Moisés, o sea, el Pentateuco. Hay otros que dicen que estos 5 libros hacen referencia a los 5 ministerios que nos habla el libro de Efesios. Pero esta historia no la podemos interpretar alegóricamente, o sea que el que la lea, cada uno le puede dar su propia interpretación, y no lo podemos hacer. El versículo 3 dice, en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Eso es interesante. Dice que había una multitud de enfermos en este Betesda, que significa casa de misericordia, y que para nada refleja el carácter de nuestro Dios. Por eso la Biblia dice que el diablo se viste con piel de oveja y como ángel de luz. Si este lugar significa casa de misericordia, ¿qué es lo que uno espera? Que todos fueran sanos, ¿verdad? Pero nos está diciendo que sanaba al primero que descendiera en el pozo o en el estanque cuando el agua se movía. O sea que sanaba al más rápido. Imagínense cuándo el paralítico iba a poder ser sanado si él mismo está diciendo que no tenía quien lo metiera al estanque. Pero ¿de dónde sale esta casa de misericordia? Todo empieza cuando Juan dice en el versículo 4, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. La palabra ángel en los manuscritos griegos es ángelos o angelois. Cuando vemos la palabra ángel o ángelos, significa el heraldo de Dios. Está refiriéndose a los mensajeros de Dios, a los ángeles de Dios. Por eso la palabra dice, enviaré a mi ángel. Pero cuando encontramos la palabra ángelos, que es la que está utilizando el apóstol Juan aquí en el versículo 4, cuando dice porque un ángel descendía de tiempo en tiempo, esta palabra ángel que usa el apóstol Juan es ángelos, que está refiriéndose a una divinidad menor, y le llamamos divinidad menor a los dioses del dios Olimpo. Quiere decir
que Juan está relatando la historia de una superstición de aquella época. Juan está relatando una historia como si yo les contara la historia de la patasola o la historia de la Llorona o del hombre sin cabeza, que son historias muy famosas aquí en Colombia, en ciertas regiones, pero el hecho de que yo les cuente esta historia no quiere decir que sea verdad. Entonces Juan escoge la palabra ángelos para referirse al heraldo del dios Olimpo. Había un dios mucho antes que tenía sus orígenes en los sumarios, y los sumarios era una civilización muy antigua. A este dios se le llamaba Escalupios, era un nombre griego romano que se le dio a este dios. Escalupios era el dios de la medicina, el dios de la sanidad y el dios de la misericordia. De allí que en este estanque de Betesda, que significa casa de misericordia, el que operaba era Escalupios, el dios de la misericordia, o sea, un demonio. Este dios tomaba muchas formas. Una de las formas que tomaba era la forma de la diosa Panacea, que en latín significa higiene, o sea, la diosa de la higiene. Esta palabra higiene es la que se usa hoy en día en el gremio de la salud. Es más, la vara de Escalupios es el símbolo de la salud a nivel mundial. O sea que Juan está relatando la historia cultural de una superstición de aquel momento. En el mundo antiguo había muchas creencias populares, inclusive se creía en los baños ritualistas. Por eso vemos al profeta Eliseo cuando manda a bañar al general del ejército, a Naamán, cuando le dice o le manda la razón a Naamán y le dice que vaya y se zambulla 7 veces en el río Jordán, que era un río bastante sucio, pero el profeta Eliseo le dice que vaya y se zambulla 7 veces en ese lugar, porque eso hacía parte de la cultura de esa época. Los baños ritualistas vienen desde el Antiguo Testamento. Ahora, eso no quiere decir que usted se vaya mañana al río Pance con la ruda a hacerse un baño, o que ahora en diciembre se haga un baño en Champaña como hacen mucho, porque esos rituales que hacen hoy en día son rituales que vienen de las obras de las tinieblas. Eso no tiene nada que ver con lo que hoy les estoy hablando. Entonces se creía que Escalupios descendía y que cuando movía el estanque, el agua del estanque, el primero que descendía era sano. La gente no estaba esperando que fuera Dios el que los sanara. La gente estaba esperando era que Escalupios fuera el que los sanara. Este estanque no pertenecía a los judíos. Ojo, este estanque llevaba siglos en este lugar, llevaba cientos de años de este lugar. Entonces ellos no estaban esperando que fuera Dios el que descendiera y los sanara. Ellos estaban esperando era que Escalupios descendiera y los sanara. Por ahora podemos entender por qué era solo sano uno, porque el poder de Satanás es limitado. El poder de Satanás no es como el de nuestro Dios. Muy seguramente si hubiera descendido el ángel de Jehová, los hubiera sanado a todos, porque Dios no hace acepción de personas. Si nosotros vemos cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí, voy a usar o les voy a decir uno de los milagros más sonados, digámoslo así, para mostrarles que el Señor no hace acepción de personas. Cuando Él alimentó a los 5,000, en la cultura judía no se tenía en cuenta ni a los niños ni a las mujeres. Sin embargo, Él los alimentó a todos, porque muy seguramente los hombres estaban acompañados de sus esposas y de sus hijos. Pero Jesús no les dijo, no, qué pena. Culturalmente nosotros las mujeres y los niños no los tenemos en cuenta. Solo voy a alimentar a los varones. No, ¿verdad? El Señor los alimentó a todos. No hizo acepción de personas. Cuando Jehová alimentó
alimentó a su pueblo en Israel, el pueblo de Israel en el desierto, a pesar de que murmuraban, a pesar que se quejaban, les dio maná, se quejaron, les dio codornices, pero a pesar de la dureza de su corazón y a pesar de todo, el Señor los alimentó a todos, no hizo acepción de personas. Y cuando los castigó con las serpientes, recuerda que le dijo el Señor a Moisés: levanta una vara con una serpiente de bronce y todo el que la mire será sano. Todo el que la mire, no hizo acepción de personas. Quiere decir que en la Biblia vemos cosas que aparentemente son de Dios, pero que cuando las estudiamos, la misma Biblia nos enseña que no tiene nada que ver con nuestro Dios. Y la primera lección de la que te quiero hablar en esta noche, quiero empezar con preguntándote: ¿dónde está tu corazón puesto? ¿Dónde están tus ojos puestos? ¿En quién o qué está tu fe? La gente estaba esperando su sanidad en alguien que no los podía sanar. Por eso vemos al paralítico durante 38 años en este lugar, con su fe y su esperanza puesta en alguien que no le podía solucionar su problema. Y dice en el versículo 3, yacía. Yacía significa ser morada. Quiere decir que ellos decidieron vivir allí con la esperanza de ser sanos, pero estaban confiando, o su fe estaba puesta en una superstición. Y hoy te quiero decir, mi hermano, que si tu fe está puesta en tu líder, en un mentor, en un pastor, llámese como se llame, tenga 5,000 seguidores, 7,000 seguidores, o en un lugar, si tu fe no está puesta en Dios, si tu fe está puesta en otra cosa que no sea el Señor, te vas a llevar una gran decepción, por la sencilla razón que si tu fe no está puesta en nuestro Señor Jesucristo, si tu esperanza no está puesta en Dios verdaderamente, lo demás será una mera superstición. ¿A qué te quiero llevar con esto, hermano, en esta noche? A que tus ojos tienen que estar puestos es en el Señor, en nuestro Señor Jesucristo, en Dios y no en el hombre. El hombre, nosotros somos instrumentos de parte de Dios, sí, para enseñarte la palabra, para orar por un enfermo, por un cautivo y este sea libre, pero la obra la hace el Señor. Cuando oramos por un enfermo y se sana, ¿qué decimos? Que lo sanó el Señor, ¿verdad? Cuando oramos por un cáncer y se sana, ¿qué decimos? Que lo sanó el Señor, ¿verdad? Es más, necesitamos, cuando nosotros como hombres oramos por ti, necesitas que tu fe esté activada. Yo puedo orar esta noche por ti, pero si tú no tienes fe, no va a pasar nada, porque la fe es la que activa el poder de Dios a tu favor. Entonces debes de colocar tus ojos es en el Señor y no en el hombre, porque si no será solo una superstición. Coloca tus ojos en el que toca el instrumento y no en el instrumento. Cuando miramos geográficamente, habían dos estanques. Estaba el estanque de Siloé y estaba el estanque de Betesda. El estanque de Siloé es donde Jesús envía al ciego a lavarse sus ojos, que este mismo evangelio de Juan no lo habla en el capítulo 9, versículo 7. Pero la pregunta es, si los dos estaban tan cerca, ¿por qué Jesús envía al ciego a lavarse sus ojos en el estanque de Siloé y no en el de Betesda? Pues la sencilla razón, porque el estanque de Betesda no era un lugar de Dios, no era un lugar santo, era un lugar de falsas creencias, a pesar que significaba casa de misericordia. Y así hay mucha gente en lugares de falsas creencias, de falsas doctrinas, y por eso es que no pasa nada en sus vidas. Y ahí es donde el apóstol Pablo dice: cuida tu salvación con temor y temblor. Y lo más tremendo, hermanos, era que cuando se agitaba el agua era porque pasaba una corriente subterránea, y eso era lo que hacía que el agua del estanque se moviera. Adicional, que el versículo 2 nos dice: y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, si tú googleas, está el templo de Jerusalén y a un lado está el pozo o el estanque de Betesda, al lado de la puerta de las ovejas. Y antes de sacrificar las ovejas, en el templo las
las bañaban primero para poder llevarlas al sacrificio. Entonces cuando ellos abrían la escotilla, esto producía una corriente de aire por debajo que hacía que el agua burbullara. Tremendo. Y ellos creían que era Escalupio el que descendía y movía el agua. Estaban pegados de una superstición. La segunda lección de la que te quiero hablar esta noche es que a veces lo que nos han enseñado no nos permite ver a nuestro Señor Jesucristo. Ellos estaban tan metidos en esa superstición que se les apareció Jesús, su sanador, su salvador, el que podía solucionar todas sus dificultades, pero no lo podían ver. Y así hay mucha gente, está metida en supersticiones, en falsas creencias, en falsas doctrinas, que no pueden ver a nuestro Señor Jesús. Y el Señor está ahí diciéndoles: mira, yo quiero sanarte, yo quiero salvarte, yo quiero entrar salvación a tu casa, a tu vida. Pero están ciegos, tienen un velo en los ojos y no les permite ver a nuestro Señor. Y dice el versículo 5 y 6, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba allí mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Jesús le dijo: ¿quieres verdaderamente que yo haga un milagro en tu vida? Le dijo: ¿quieres ser sano? Y de pronto tú dirás: ¿qué pregunta más absurda la que le hace el Señor Jesús a este hombre? Pues claro que ese hombre va a querer ser sano si lleva 38 años allí. Claro que este hombre quiere ser sano, dirás tú. Pero ¿sabes por qué Jesús le preguntó a este paralítico si quería ser sano? ¿Y sabes por qué Jesús en esta noche te pregunta: ¿quieres realmente, quieres verdaderamente salir de la situación que estás atravesando en este momento? ¿Quieres salir del problema que realmente estás atravesando en este momento? Es lo que te dice Jesús. ¿Sabes por qué? Porque si tú no lo quieres en lo más íntimo, el Señor no te va a sacar de allí. Tienes que tú anhelarlo, tienes que tú querer salir de esa situación en la que estás. Tienes que tú creer en Dios, tener fe, que Dios tiene el poder, la autoridad y la soberanía para ayudarte, para socorrerte en este tiempo. La tercera lección que te quiero enseñar en esta noche es que tú tienes que involucrarte en el milagro. Y quiero que vayamos al versículo 7 y 8. Dice: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Tremendo. Toma tu lecho y anda. En pocas palabras, es como si Jesús le dijera: aplica tu voluntad, que tú y yo conseguiremos esto entre los dos. Si no, Jesús jamás lo hubiera levantado. Nosotros tenemos la ayuda de Dios para lograr cosas poderosas, hermanos. En pocas palabras, Jesús lo que nos está diciendo es: yo tengo el poder para ayudarte, pero necesito que tú te involucres. Es lo que te está diciendo el Señor en esta noche. ¿Quieres ser sano? Ok, involúcrate. Empieza a cuidar tu alimentación, haz ejercicio. Hay personas que tienen enfermedades que necesitan tener una dieta especial, una alimentación especial, pero no la llevan. Personas sufriendo de diabetes, de la presión, del colesterol, y saben que tienen que llevar una alimentación especial, pero no la hacen. Yo tengo familia muy cercana con este tipo de problemas y uno le dice: hola, ¿cómo vas? No, pues allí. ¿Y cómo va tu alimentación? Ah, no, mi alimentación va muy bien, yo como de todo, pero eso sí, le estoy orando al Señor para que me sane esta diabetes. Y ahí es donde dice: pero ¿cómo así? Si sufres de diabetes, sabes que tienes que llevar una alimentación especial, que tienes que hacer ejercicio. De eso es lo que nos está hablando el Señor, que tú te involucres, que tú apliques tu voluntad. Quizás estás cansado del trabajo en el que estás o no tienes trabajo. Pues lo que te dice el Señor es que salgas a repartir hojas de vida, y le vamos a creer al Señor que una de esas hojas de vida va a dar fruto, que Dios te va a bendecir con una venta
bendición laboral a través de una de esas hojas, pero son de hojas de vida, pero quedándote en tu casa solo orando, no vas a conseguir trabajo. Tienes que ser valiente y salir y tener la fe y creerle al Señor que Dios te va a respaldar, que Dios va a respaldar una de esas hojas de vida que tú vayas a entregar. Pero ahí en tu casa el dueño de la compañía o el dueño de la empresa no va a llegar a tu puerta a tocarte, a decirte estoy buscando un hombre o una mujer con tu perfil. No, el Señor te dice en esta noche, tienes que involucrarte, tienes que aplicar tu voluntad. Quizás muchos quieren que sus hijos entren a la universidad. Los jóvenes son muy tranquilos y por eso nosotros los padres tenemos que ponernos las pilas, y si tenemos que arrastrarlos y empujarlos, pues lo vamos a hacer. Cuando mi hija iba a entrar a la universidad, le preguntamos qué quieres estudiar, y la carrera que ella quería estudiar solo la había en la Universidad Autónoma y nosotros no teníamos dinero. Averigüé y me dijeron con ICETES. Pregunté toda la documentación. Al otro día, primera hora, fui con mi carpeta con todos los documentos que me dijeron y le entregué al asesor esos documentos. Los revisó y me dijo, señora, todo está completo. Le dije, ¿cuándo me dan respuesta? Me dijo, debe de esperar. Mi jefe los va revisando y vamos llamando a las personas a avisarles si el crédito fue aprobado. Le dije, ¿y quién es tu jefe? Me dijo, el señor que está allí. Le dije, ok, y me le acerqué al jefe. Y le dije, señor, acabo de entregar los papeles de mi hija y necesito que mi hija entre a la universidad. Así que necesito que usted me diga si el crédito está aprobado. Me dijo, sí señora, tranquila, así como ellos me van pasando, yo los voy revisando. De aquí a la noche nosotros la llamamos y le avisamos si el crédito está aprobado. Le dije, ok, entonces de aquí a la noche yo me voy a sentar ahí en ese asiento a esperar a que usted revise mis documentos y me diga si el crédito está aprobado, si mi solicitud está aprobada. Le dije, yo no tengo afán, tranquilo, y me senté. Y yo me senté y solo miraba a ese hombre, pero oraba en mi mente, pidiéndole al Señor que me respondiera, que me aprobaran esa solicitud. No les miento, hermano, yo creo que no pasó ni media hora y ese hombre me llamó y me dijo, señora, venga, ¿cómo se llama su hija? Le dije, María Isabel Jaramillo, y pidió los papeles de mi hija. Le dijo, yo necesito la carpeta de María Isabel Jaramillo. Se la pasaron, la revisó y me dijo, tranquila, su crédito está aprobado, solo tiene que ir y pagar solo esto y vaya y matricula a su hija. Si ves, tenemos que involucrarnos. Es lo que dice el Señor, involúcrate, aplica tu voluntad. Quizás estás diciendo, necesito que Dios restaure mi hogar. Ok, varón, Dios puede restaurar tu hogar, pero ¿qué tienes que hacer? Poner de tu parte, involúcrate. Deja de tratar mal a tu esposa, no la grites, trátala con amor. La palabra dice que la tienes que tratar como vaso frágil para que tus oraciones no tengan estorbo en el cielo. Si estás en adulterio, deja el adulterio. Si estás en el alcohol, deja el alcohol. Eso no solo te hace daño a ti, no solo lastimas a tu esposa, sino que no estás siendo de ejemplo para tus hijos. Tú mismo te estás encargando de destruir tu hogar. Es lo que el Señor te dice, involúcrate. Tu mujer, quieres que el Señor restaure tu hogar, trata con amor a tu esposo y sé sabia, porque la palabra dice que la mujer sabia edifica su casa. No es con gritos ni imponiendo que vas a restaurar tu hogar. Necesitas la ayuda de Dios, necesitas orar, necesitas involucrarte en lo que está diciendo el Señor. Esto solo se logra con fe, teniendo una comunión con Dios, acercándote a Dios, pero alejándote del pecado e involucrándote. Esto no es cuestión de un sobre, hermano. Yo escuchaba en estos días una persona cercana a mí que me decía, no, yo doy dinero, yo veo un programa, un canal, y si yo necesito ser sana, yo doy un dinero para que Dios me sane, y Dios me sana. Increíble, personas que conocen de Dios con esto. Y hoy te quiero decir en esta noche que los milagros ni se compran ni se venden. Y que si tú das dinero para que Dios te sane o para que Dios restaure tu hogar, estás tratando a Dios como una prostituta. Porque solo a las prostitutas es que se les paga por un favor.
Y lo único que tú necesitas en esta noche hacer para que Dios te restaure tu hogar, para que Dios te haga un milagro en tu vida, para que Dios te saque de la situación en la que estás, lo único que tienes que hacer es acercarte a Dios. Lo único que tienes que hacer es alejarte del pecado, tener fe y creer en el Señor, que Él tiene el poder para ayudarte. Lo único que tienes que hacer es eso. Aquí usted no está viendo a Jesús que le diga al paralítico, aquí está este sobre, tenga, meta un dinero y yo le garantizo que no lo saco caminando, sino trotando de este lugar. No, ¿verdad? Lo único que el Señor quiere es que tú te involucres, que tú apliques tu voluntad, porque el evangelio se ha vuelto Dios haga y yo no hago nada. Muchos llaman a los pastores, pastor, ore por mí, ayúdeme, estoy atravesando esta situación. Y el que llama así mucho ora un día, 2 días, 3 días. Pero no lo hace más, pero sí le deja esas cargas a los pastores. Y así no son las cosas, hermanos. Y de pronto usted dirá, pero ¿cómo así? Está diciendo que no deberíamos de dar plata, pero ¿por qué si piden plata para la obra de Dios? Es diferente y te lo voy a aclarar. En lo único que el Señor nos permite que lo probemos es en nuestra parte financiera. La misma palabra dice en el libro de Malaquías, probadme en esto y yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Solo en la economía, solo en nuestras finanzas. Lo que te está diciendo el Señor es que si tú lo honras, proveyendo, dando, aportando a su obra, Él te bendecirá. Y Él respalda su palabra. Porque si yo te digo en esta noche que si tú no das para la obra de Dios, te vas a quemar en la 4ª paila del infierno o no vas a poder heredar el reino de los cielos, sería una gran mentira y sería enseñarte un evangelio terrorista. Pero sí te quiero decir una gran verdad en esta noche. Es que si tú honras a Dios y tú das a la obra de Dios, no hay pandemia, no hay recesión, no hay crisis económica que pueda retener la bendición de Dios en tu vida. Por eso te invito, mi hermano, en esta noche, que si tú aportabas a la obra de Dios y lo has dejado de hacer, lo vuelvas a hacer. No te niegues tú mismo esta bendición. Si tú nunca lo has hecho, te invito a que te involucres y empieces a aportar a la obra de Dios. No hay cosa más hermosa que tú puedas aportar y puedas levantar las manos al cielo y decirle, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque me permites dar a tu obra. Gracias, Señor, porque me permites, me usas como instrumento para hacer bendición a tu obra. Y gracias, Señor, porque lo que yo aporto, las puertas del templo pueden seguir abiertas. Y muchas personas sí recibir palabra y ser edificadas. Y a través de estos mensajes llegue restauración a hogares y quizás hijos en drogadicción y puedan ser restaurados. Que tú puedas decir eso es hermoso, hermanos. Esto va más allá de un dinero. Esto es algo más profundo. Por eso es que yo te digo, no te niegues esta bendición. Tú cuando das, estás siendo instrumento de Dios. Y de pronto tú dirás, pero es que yo soy ama de casa. Yo si mucho puedo dar 20,000, si mucho puedo sacar algo del mercado. No importa lo que tú des, no importa, pero no lo dejes de dar. Pablo dice que demos conforme hayamos propuesto en nuestro corazón, pero que lo demos con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Y de pronto tú dirás, no, es que yo daba, pero dejé de dar, porque con esta pandemia tengo un hermano sin trabajo, un tío sin trabajo y lo tengo que ayudar. Créame, que yo creo que en este tiempo casi todos tenemos un familiar en esa dificultad. Yo tengo familia que se ha quedado sin trabajo con niños pequeños, pero yo no puedo dejar de honrar al que me bendice. Yo no puedo dejar de honrar al que me provee, porque necesito antes de que me provea aún más, para que yo no solo dé para la obra de Dios, sino también para que pueda ayudar a mi familia, porque a eso también nos ha llamado el Señor. Entonces, involúcrate, hermano. No dejes de aportar a la obra de Dios. Déjate usar y no te niegues esta bendición. Amén. La 4ª lección es que tienes que apartarte del pecado para que no te venga algo peor. Y dice el versículo 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más,
para que no te venga alguna cosa peor. Quiere decir que este hombre recibió el milagro y siguió pecando. Como quien dice, Señor, hágame el milagro, que yo vivo mi vida como a mí se me da la gana. ¿Cuántas veces el Señor ha hecho milagros en nuestras vidas? ¿Cuántas veces el Señor ha tenido misericordia de nosotros y nos ha respondido a un clamor? Y sin embargo nosotros no hemos sido fieles con el Señor y nos hemos vuelto al mundo. ¿Cuántas veces? Y por eso la palabra dice que cuando tú haces eso, eres como lo que dice en la segunda de Pedro capítulo 2 versículo 22. Estas personas demuestran qué tan cierto es el proverbio que dice, un perro vuelve a su vómito, y otro que dice, un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo. Tremendo, hermano. Yo les digo que parece una pelota de ping-pong. El mundo, la iglesia, el mundo y la iglesia, pero apenas necesitan del Señor, ahí sí corren a Dios, y así no es. Y dice, para que no te venga algo peor. ¿Sabes por qué? Porque hay gente que ha conocido de Dios, que Dios ha tenido misericordia de ellos, pero se han apartado y por eso hoy viven peor. Los milagros no son para que usted vuelva atrás, hermano. Los milagros son para que usted le dé la gloria y la honra a Dios y viva cada vez mejor. Si Dios te da un milagro, eso te da la responsabilidad de vivir mejor cada día, de vivir mejor hoy que ayer y mañana mejor que hoy. Así es, hermanos, cuando Dios nos hace un milagro, cuando Dios nos responde. Y dice el versículo 15, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Quiere decir que este hombre se corrigió y reconoció a su Señor, reconoció a su sanador. Y a eso es que nos llama el Señor, a que lo reconozcamos en todo tiempo, que tengamos presente quién es nuestro Dios, quién es nuestro Salvador, quién es nuestro Redentor, quién es el que bendice nuestras vidas, quién es el que provee. Amén. Y la quinta y última lección que te quiero enseñar es que debes prepararte para trabajar en la obra de Dios. Y dice el versículo 16 al 18, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Resulta que para los sacerdotes el trabajo era para los esclavos, pero nosotros vemos que Dios trabaja desde el Génesis, ¿verdad? Desde la creación. El Señor no ha dejado de trabajar. El Señor todo el tiempo está trabajando, está pendiente de nosotros, sus hijos, de su creación. Pero el Señor no ha parado de trabajar. Pero los sacerdotes habían torcido tanto la escritura que para ellos el trabajo era para los esclavos. Por eso cuando Jesús dice, mi Padre trabaja y por eso yo trabajo, Él estaba violando su doctrina. Y por eso querían matarle y por eso lo trataban de hereje, cuando el Señor lo único que estaba enseñando era una verdad. Y por eso te digo, mi hermano, por el ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Él no solo oraba para que los cautivos fueran libertados, Él no solo oró por sanidad, sino que Él compartía la palabra, Él hablaba del evangelio, Él hablaba de su reino, del reino de los cielos, y a eso es que nos ha llamado el Señor. Entonces, prepárate para que puedas trabajar en la obra de Dios, para que puedas hablar del reino de los cielos, para que puedas compartir. De pronto tú dirás, yo quiero conocer la palabra, y a veces me preguntan o me piden un consejo, o alguien se me acerca con una dificultad y yo quisiera coger la Biblia y poder abrirla y hablarle, pero con la escritura, pero es que no conozco la palabra. Pues quiero decirte que en nuestra iglesia tenemos grupos de bendiciones donde te enseñamos la palabra. Entonces, si tú lo quieres hacer, si tú te quieres involucrar, si tú quieres participar en esta obra tan hermosa que es la obra de nuestro Señor, entonces lo único que tienes que hacer es llamar al pastor o escribe al WhatsApp que aparece en pantalla
y nuestro pastor personalmente te va a atender. Y si quieres un grupo de bendición participar, Él te va a asignar en un grupo de bendición. Pero debes de prepararte. La misma palabra en Proverbios capítulo 4, versículo 5 dice: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Quiere decir, adquiere, compra sabiduría, porque en el tiempo de los proverbios ellos pagaban por el conocimiento. Entonces no es cierto que una persona diga: yo no necesito estudiar la palabra, yo solo leo y el Espíritu Santo me ilumina. No, el Espíritu Santo sí nos ilumina, pero debemos de prepararnos, debemos de estudiar la palabra. Lo está diciendo aquí el proverbio, si nos iría en contra de la palabra, si alguien dice que no necesita prepararse. Entonces yo te invito, mi hermano, a que te prepares, a que estudies la escritura, a que participes de los grupos de bendición para que puedas ayudar aún a tu familia. Y cuando tú estudias la palabra, tu fe se edifica, tu espíritu se fortalece y vas a adquirir sabiduría para poder saber vivir una vida en Dios. Amén. Y ya para terminar, te quiero decir de nuevo los 5 puntos que vimos. El primero, recuerda, tus ojos solo puestos en el Señor, tu esperanza y tu fe solo en nuestro Señor Jesucristo, si no, solo será una mera superstición. Segundo, ten cuidado con lo que escuchas, ten cuidado con las enseñanzas que estás escuchando, porque muchas de ellas te pueden hacer que no veas a nuestro Señor Jesucristo. Muchas enseñanzas no permiten que las personas vean realmente a nuestro Dios. La tercera, no se te olvide, tienes que involucrarte en el milagro, tienes que aplicar tu voluntad. No solo es orar, no es solo ayunar, sino involucrarnos, poner de nuestra parte. La cuarta, no se te olvide, tienes que apartarte del pecado para que no te venga alguna cosa peor. Y la quinta y última es prepárate para que puedas trabajar en la obra de Dios. Amén. Entonces vamos a orar para cerrar este servicio y vamos a pedirle al Señor que derribe todo argumento que se ha levantado en este tiempo para que nosotros no participemos de la obra de Dios, para que no trabajemos en la obra de Dios y para que no aportemos para su obra. Amén. Así que te invito que ahí cierres tus ojitos y oremos un momento. Dios de la gloria, bendito Jehová, te damos gracias, Padre, por esta palabra, por esta enseñanza, y te clamamos en esta hora, Jehová bendito, que tú, Señor, seas derribando, Señor, toda fortaleza, Señor, que se ha levantado, todo argumento, Señor, que se ha levantado en nuestras mentes para hacernos creer que no debemos aportar a tu obra, Señor. Perdónanos, Dios de los cielos, si lo hemos dejado de hacer, Señor, porque cuando lo dejamos de hacer, Padre, estamos, Señor, siendo personas que no reconocemos que lo que viene a nuestras manos, la provisión que llega a nuestros hogares, vienen de ti. Y no solo eso, no te estamos honrando, Señor. Ayúdanos, bendito Dios, ayúdanos, Señor, a ser instrumentos en tus manos, Señor, para tu obra. Bendito Dios, bendito Padre, glorifícate. En esta hora, Jehová bendito, te pido que descienda tu fuego sobre la vida de mis hermanos, sobre sus casas, Señor Dios, sobre sus hijos, sobre su economía. Coloco delante de ti cada necesidad, Señor, económica, espiritual, de salud, bendito Dios. Quizás algunos están atravesando situaciones difíciles, Señor, algún problema grave, pero yo te pido, Jehová bendito, por tu amor y por tu misericordia, porque solo tú lo puedes hacer. Te pido, Señor, de una forma especial que te glorifiques, que traigas respuestas, que abras ventanas, Señor, que abras puertas, Dios de los cielos, que nadie pueda cerrar, que vengan bendiciones, que los que no tienen trabajo, Señor, en este tiempo, seas tú, Dios de los cielos, trayendo una bendición laboral a sus vidas, Señor. Glorifícate. Te pido que nada falten a la cena, Señor, de las casas de mis hermanos, bendito Dios. Glorifícate, Señor, derriba toda fortaleza de Satanás, Señor, que se haya levantado en este tiempo
tiempo en las vidas, en mis hermanos. Y te pido, Señor, que nos permitas en este tiempo palpar, Señor, los milagros y prodigios, Señor, que harás en nuestras vidas y en nuestros hogares, Padre. Te doy gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Te doy gracias por esta palabra, Dios. Y te clamo, Señor, Espíritu Santo de Dios, que esta palabra haya abierto los ojos de mis hermanos, bendito Dios. Padre de la gloria, que esta palabra haya traído luz a sus vidas, Señor, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén, bendito Dios. Gracias, Señor. Dios los bendiga, hermanos, grandemente.